Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy toca entrevistar al magistrado Héctor Octavio Morales, quien tiene retiro forzado, tiene 70 años y dio 50 años al Poder Judicial. Y en la última sesión de su despedida se quebró, se dobló. Vamos a ver. Magistrado, ¿cómo estás? ¿Cómo está, don Samuel? Bien. Un placer estar aquí acompañándolos en esta tarde. En mula de 6. Sí, ¿verdad? Estamos con el magistrado Héctor Octavio Morales, quien recientemente, horas prácticamente, te estás despidiendo del Poder Judicial de Michoacán, después de más de 50 años estar ahí. Y yo estuve en la sesión donde aprobaron lo que le llaman ustedes jubilación, retiro forzado, obligatorio, pero te vi que te doblaste. Llegó un momento, yo pensé que ibas a aguantar porque ibas bien y de repente te quebraste. Sí, fue una emoción indescriptible realmente, porque aún y cuando estuve todos los días anteriores y sabía que iba a llegar ese momento, me estuve preparando para no quebrarme precisamente, luchar contra mi personalidad de ser una gente muy sensible, muy fácil de quebrarme, pero no fue posible, la emoción me superó. Afortunadamente retomé la posición y pude enviar el mensaje que había preparado para ese día, pero sí fue pues muchos sentimientos encontrados, el decir voy a disfrutar de mi vejez, pero el amor que se le tiene, y permítaseme decirle de esa forma, al Poder Judicial, creo que me superó mucho. Aún lo siento. ¿De tu ganas te hubieras quedado? Sí. Pero no puedes. No puedo. Es iba a decir una palabra, de fuerza. Sí, es la Constitución mandata que al llegar a los 70 años se tiene que retirar uno forzosamente. Pensé en algún momento, cuando se acercaba la fecha, de promover un amparo por discriminación por edad. Pero dije, bueno, ¿qué más me voy a ver? Bueno, ¿no? Está interesante, ¿no? Sí, no me voy. Yo creo que también debe dársele oportunidad a las nuevas generaciones. Ahorita hay jueces muy brillantes, muy pujantes, y hay que darles oportunidad. Pero también está llegando mucho magistrado sin una carrera dentro del Poder Judicial, y se rompió esa regla desde pues hace 3, 4 periodos para acá. Bueno, realmente, si recordamos, será con el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, cuando se voltea hacia la carrera judicial con el ingreso de Mauro Hernández Pacheco y algunos otros compañeros, pero no todavía total la carrera judicial. La ley no incluye la calidad de magistrado en la carrera judicial, la deja fuera de la carrera judicial. Pero empezó sí a que la mayoría de los magistrados eran personas que habían trascendido en los años en el Poder Judicial. Ahorita actualmente pues habrá 1 o 2 personas que no tienen carrera judicial, pero todos los demás somos de carrera judicial o éramos. ¿Tú consideras que debe de estar la carrera judicial, incluir la magistratura? No, porque sería muy complejo también. Creo que así está el sistema que tenemos actualmente de elección, pugnado por el antropólogo Lázaro Cárdenas. Me parece que es lo más correcto el de que cursemos o transitemos por un curso y concurso para ser electos magistrados, donde pues precisamente ponemos, aun cuando sea muy someramente, nuestra capacidad para desempeñar el cargo, pero no como necesidad, porque si fuera carrera judicial sería necesariamente. ¿Por qué abogado
Y pues me imagino que entras a los 20 años, ¿no? Si tienes 18. 70 años, entonces tienes 52 años en el Sí. Poder Judicial. ¿Cómo entraste a los 18 años al Poder Judicial? Bueno, yo tuve la necesidad de trabajar, tenía la necesidad de trabajar. Y pues un familiar mío me dijo, ¿quieres trabajar? Sí, y entré al Poder Judicial en 1970, ¿De qué? de taquimecanógrafo se denominaba en ese entonces, y con la calidad de supernumerario, que era como de contrato, sin ser de base, a la Secretaría del Supremo Tribunal de Justicia con el licenciado Constantino Rojas. ¿Estudiabas y trabajabas? Entré a trabajar antes de entrar a la facultad, pero después sí estudié y trabajé. ¿Siempre quisiste ser abogado o siempre te cambió el tipo de carrera? Bueno, es que cuando llego yo a Morelia, yo traía la intención de estudiar contabilidad, pero veo que mis familiares eran gente brillante y me incliné por la abogacía, quizás con cierta ventaja, ¿no? De ver el punto donde apoyarme yo para desarrollarme, pero creo que no me equivoqué. Soy un ferviente amante del derecho. Si tú hicieras un reencuentro o digamos, una síntesis de tu infancia, ¿cómo la calificarías? Muy, muy feliz. Yo provengo de una familia de escasos recursos económicos. A mi padre le costó mucho trabajo apoyarnos en los estudios. ¿Eres de Zamora No soy o...? de la Ciudad de México. Pero, Mi mamá es de Pátzcuaro, pero me avecindé en Zamora desde 1982. pero me decías de tu papá, ¿qué? Mi papá le costó mucho trabajo apoyarnos para estudiar, con mucho sacrificio nos ayudó. Fue que yo me vine a Morelia y recibí el cobijo de la familia. ¿Qué recuerdas de la niñez? ¿Qué es lo que te parpadea? Bueno, a mí me llama mucho el sentido en este momento de mi vida veo los esfuerzos de mi padre, más que de económicos, de poder convivir con nosotros. Nos llevaba en las mañanas a correr y el pobre se cansaba, ya no podía. Mi papá era gente de edad ya cuando estábamos de 40 y tantos ¿Y tu años. mamá? ¿Qué recuerdas de ella, de tu infancia? Una señora muy luchona, no trabajadora, porque en esa época no se acostumbraba que las mujeres trabajaran, pero una persona que procuraba tenernos siempre alimentados, aunque cuando fuera con las doraditas tortillas pasadas por aceite con salsa arriba, pero luchando por tenernos en buena alimentación y cuidándonos del entorno, porque era pues un barrio bravo, entonces ¿Dónde era? Tacuba. Sí, es bravo. Entonces nos procuraron segregarnos de ese ambiente nocivo. De adolescente y de joven, ¿qué es lo que recuerdas? Bueno, yo estudié 3 años en el Politécnico, la que era la prevocacional equivalente a la secundaria. Y tengo gratos recuerdos porque, pues más que estudiar en los 2 últimos años, me dediqué más al deporte. ¿A qué? Jugaba fútbol y voleibol ahí en la prevocacional. Me vine a terminar en la secundaria aquí a la entonces secundaria de la universidad, que estaba en San José el último año, cuando se inauguró la prepa número 2. Y pues muy, muy a gusto, muy feliz. Me recuerdo con agrado que a pesar de que fui muy inquieto, me dediqué a estudiar y fui, pues si no un excelente, sí fui un buen estudiante. ¿Eras mujeriego? No fui muy mujeriego, no fui mujeriego. ¿Bebedor? Bebedor sí, lamentablemente tuve problemas de alcoholismo. Vamos a un receso y regresamos contigo. ¿Cómo no? Con Estamos mucho gusto. entrevistando a Héctor Octavio Morales, magistrado que recientemente tuvo un retiro forzado del Poder Judicial. Me decías que eras un gran bebedor, eras un vikingo, un cosaco. Bueno, realmente la cuestión del alcohol, yo creo que hay gente que nació para beber y habemos quienes no nacimos para beber, ¿verdad? Por los efectos que nos produce al día siguiente, por el poco control en la ingesta del alcohol.
Sin embargo, a pesar de que mi madre luchó mucho por segregarnos del ambiente, yo siempre fui más rebelde y me alcancé a salir a ese entorno difícil. Cuando vengo a Morelia, viví en la casa del estudiante, ¿En cuál? en la Nicolaita, la que está ahí donde era la femenil, Ah, sí. en Madero, solo, como que se desajusta uno emocionalmente, entonces me dio por la copa, pero afortunadamente llegué a una buena edad donde dejé de beber. ¿A qué es buena edad? ¿Qué año es? Cuando tenía unos 30 años, Totalmente. sí, ¿Alcohólico anónimo? Bueno, no tan anónimo, no pero tan anónimo, pero sí leo el programa y cosas de esas cuando hay para terminar necesidad. esa parte porque no tenemos mucho tiempo para que nos relates qué es lo que te arrepientes de tu infancia, qué es lo que te arrepientes de tu adolescencia o juventud, qué es lo que tú hubieras querido hacer y no pudiste por circunstancias. Yo realmente, parece vanidad o soberbia, pero no hay actos de que yo me arrepienta, porque le digo, mi infancia fue feliz al lado de mis padres, con las limitaciones propias, pero muy feliz la vida con mis padres. La juventud, pues la viví plena, aun cuando solo, y todo eso me sirvió para madurar en muchos aspectos, y siento que hice las cosas bien, que hice lo que me correspondía. Cuando empecé a trabajar pude ayudar a mis padres en algunas situaciones, entonces me siento satisfecho de esa etapa. ¿Eras gringo en la casa de estudiantes, Nicolás? No, nunca se me dio la cuestión de liderazgos. ¿Y nunca se te dio por la izquierda, por socialista, el comunismo, marxismo, leninismo, etc., etc.? Bueno, si recordamos, la Universidad Michoacana era como incorporada a la Lumumba, ¿no? Nos llegaba a todos los estudiantes la revista de la URSS, entonces teníamos todos la cuestión del socialismo, Marx, Lenin, sí nos daba por esas Marta cuestiones. Hanecker, Todavía etcétera. sigo yo reconociendo y admirando al Che Guevara, por ejemplo. Pero nunca participaste en movimientos. No, bueno, tuve que participar en algunas tomas del departamento escolar porque quienes vivíamos en la casa del estudiante teníamos la obligación de acudir a esas manifestaciones, pero nada más. Y como estudiante del 1 al 10, ¿de qué eras tú? De 9, ¿De 9? ¿Tuviste padres de la patria? no, ¿Ya merito? ya merito, pero también mi conducta no permitía eso porque sí era muy, ¿cómo le diremos? Te iba, a de- Inquieto. te iba a decir la palabra desmadroso, pero Pero bueno, yo me quise ser más correcto y digo inquieto, pero sí. y dices que no eras mujeriego. No ¿Y fui. en ese lapso conociste a tu hoy esposa No, ya cuando estaba de juez la conocí a ella en Zitácuaro. en Zitácuaro, tú dices? Sí, y ella es originaria de ahí. ¿Qué recuerdas de la Facultad de Derecho? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, a mí me impresionó mucho la primera clase que tuvimos, que fue con el maestro Marco Antonio Aguilar, una persona de un lenguaje pues muy grande, y nos hablaba de un cuadro de la balsa de Guericó, que veía la isla promisoria. Entonces me impresionó mucho su, Tu su cátedra. exposición. Grandes maestros, que había el maestro Estrada Cebes, Torres Fraga. O sea, realmente me fui de las últimas generaciones donde tuvimos un profesorado de primer nivel. En ese tiempo, la Universidad Michoacana, la Facultad de Derecho, sobresalía en el país precisamente porque tenían buenos maestros, pero salían los egresados mejor preparados. De hecho, había muchas partes del país donde solicitaban abogados egresados de la Michoacana, pero eso ya se acabó. Sí, lamentablemente se agotó esa fuente porque el crecimiento de la Facultad de Derecho concretamente obligó a complementar a los académicos, a los profesores con
con muchas personas. Ya no eran los pocos que había en ese entonces. ¿Tú fuiste maestro? Sí, aquí en el 96, 99 fui maestro aquí en la facultad. ¿Y qué recuerdas de la cátedra que dabas? Me parece que había poco interés de los jóvenes. El número de alumnos de una cátedra, de una sección 80 y tantos, pues no permite tener control sobre los jóvenes. Entonces les da uno clases a los que quieren escuchar y a los que no, pues hay. Pero muy, muy enriquecedor, el convivio con la juventud es muy enriquecedor. Sí, sin duda alguna. Y tú como, a ver, entras, dices de taquimecanógrafo, ¿Sí? y luego cómo vas ascendiendo. Se terminaron los supernumerarios y me fui de conserje al cuarto penal cuando estaba aquí ¿cómo se llamaba? Aquí pues antes del Libramiento, y estuve como 15 días de conserje en el juzgado cuarto penal. Y ¿Qué hacías de conserje? como yo no podía ir a hacer el aseo, me dividí el sueldo con un compañero. Él hacía el aseo y yo en la tarde, y yo llegaba de la escuela y me ponía a coser y a ir por los refrescos y a limpiar lo que se caía y cosas de esa naturaleza. ¿Y luego qué pasó? Me llevan de notificador al juzgado primero civil con el licenciado Mercado Guido, una gente entrañable. Y de ahí ya actuario en el mismo juzgado primero civil y después secretario del mismo juzgado. Todavía no concluía los estudios y fui secretario del juzgado primero civil durante 3 años y me titulo el 6 de julio de 1976. Y en agosto me designan juez en Tanuato. Luego. Luego, antes se podía había más flexibilidad, por decirlo de alguna manera. Además, el cargo de juez y en la carrera judicial no eran muy perseguidos como ahora, porque pues ahora los salarios son más que suficientes o dignos al menos. Antes eran muy... Y después andabas, como dice la canción, de flor en flor, en varias regiones. Sí, estuve en Tanuato, 2, 3 meses en Tanuato, y después de ahí me fui a Marabatío. Marabatío estuve 7 meses, y de ahí a Zitácuaro, estuve 2 años y medio en Zitácuaro, de ahí a Los Reyes 2 años, y en 1982, el 16 de enero de 1982, me adscriben a Zamora, al entonces juzgado mixto, pero después se especializó en septiembre de ese año, y desde entonces me quedé en Zamora. Me vine de magistrado en 1996, 3 años, y me designaron aquí en Morelia, pues estuve como 3 meses y después regresé nuevamente a Zamora. Entonces, ¿magistrado de qué tiempo, qué tiempo? De 96 a 99, con el periodo de magistrados, en ese entonces era de 3 años. Esa fue la primera vez. La primera vez. Regresamos, estamos en entrevista con el magistrado Héctor Octavio Morales. Y bueno, Héctor, primero dices, ¿en qué año dices que fuiste magistrado la primera vez? En 1996, en febrero de 1996 a febrero de Y 1999. si es uno así muy abierto, ¿cómo llegas? Porque a veces hay la impresión de que si no tienes en aquel tiempo el aval del gobernador, no llegabas. Tenías un padrino político, necesitaba uno el empujoncito, como dicen. Sí, fíjese que sin vanidades, sin soberbia, nada, yo no lo esperaba. El maestro Marco Antonio Aguilar Cortés, Tu precisamente, maestro, que fue tu sí, mi maestro. maestro me impulsó, él, con el licenciado Tinoco Rubí, y en ese entonces el gobernador proponía uno solo para sustituir a alguien, y a mí me propusieron, pero realmente, o sea, sí puedo decir mis méritos. No, el maestro Marco Antonio me impulsó en ese entonces. Esa fue la primera vez. Sí. La segunda, ¿de qué periodo fue? ¿Qué hiciste de la primera a la segunda magistratura? Bueno, me dediqué a seguir en el juzgado de juez de primera instancia. Participé en 3 concursos, 2 concursos donde fue electo el magistrado Cázares Solórzano y después Miguel Dorantes Marín, y yo no fui electo por el Congreso, pero ya a través del concurso, y cuando el entonces magistrado Plácido Torres Pineda se va de procurador, entro yo al concurso para
para la magistratura de él y soy electo. Cuando él renuncia a la procuraduría, pues yo tengo que salir. Y en ese entonces ya estando en la presidencia, el magistrado Magaña de la Mora me aceptó ahí como secretario ejecutivo del Consejo, donde permanecí hasta, sería el 2017, donde vuelvo a participar en el concurso para ser magistrado, que es el periodo que concluí. A ver, ahora hablemos de leyes. ¿Cómo es la ley en Michoacán? ¿Es expedita, como se dice? ¿Es realmente, se cumple la ley en Michoacán? ¿Cómo tú lo ves ya ahorita fuera de, ya no estando en el ritmo de los juicios? ¿Cómo la ves? Yo creo que Michoacán tiene un poder judicial de la mejor calidad. Por motivo propio del trabajo llegamos a conocer resoluciones de otras entidades federativas y notamos la diferencia, la calidad que existe tanto en primera instancia como en segunda instancia. Me tocó participar en algunos congresos de tribunales de justicia, lo que es la CONATRIP, y algunos presidentes se sorprendían que nosotros eligiéramos directamente a nuestro presidente sin injerencia del Ejecutivo. Para ellos era imposible que el Ejecutivo no Dejar nos ese diera, espacio. nos diera ese espacio. El gran problema que tenemos en Michoacán es la ejecución, porque tenemos que ser más duros en la ejecución, como que los asuntos una vez resueltos quedan un tiempo más o menos prolongado en Ejecutarse. ejecutarse. Y eso es de años, ¿verdad? Dirían, bueno, ¿y por qué no se compuso? Bueno, yo también tuve oportunidad quizás, pero es una inercia que tenemos, Mala inercia. mala inercia, pero la calidad de jueces y magistrados es excelente. ¿Cuál crees que sea la percepción de la gente en la impartición de justicia? Eh, ¿Crees que sea buena? Del 1 al 10, ¿tú cómo la calificarías? ¿O cómo la califican la sociedad? Sí, ¿O cómo la veo sí. yo que la califique la sociedad? ¿Cómo la ve cómo tú crees que la ve la sociedad y tú cómo la ves? Bueno, yo la veo excelente, pero la sociedad no nos da grandes calificaciones. Con mucho trabajo llegaremos al 8. ¿Por qué? Porque siempre hay intereses encontrados, precisamente lo que da lugar a la intervención del Poder Judicial, el conflicto de los intereses entre los particulares, de tal suerte que siempre hay un vencido y un vencedor, al menos en el derecho civil. La materia penal, pues la víctima, el victimario. Entonces, el que no obtiene sentencia de acuerdo a sus pretensiones califica mal. Yo les decía en alguna ocasión, si yo tuviera la cuarta parte del dinero que dicen me dieron, pues yo ya estaría pero feliz de la vida. O sea, esa es una mala práctica que se tiene en la sociedad de decir, necesito dinero para esto, necesito dinero para lo otro. Y eso es mentira. El Poder Judicial trabaja sin más interés que hacer su función. Y en ese sentido, ¿tú consideras, tú sales con la frente en alto? Yo me siento que sí. ¿Tú fuiste buen abogado, fuiste buen juez, buen actuario, buen notificador, buen magistrado presidente? Yo creo que sí, la magistratura en la presidencia es algo que no quedo del todo satisfecho, porque precisamente pues se requiere tener perfiles, pero considerando que lo pudiera tener, se me tocó un periodo muy complicado, pandemia, escasez de dinero, muchas cuestiones que no permitieron que se concluyeran los ideales que teníamos o los proyectos que se tenían en un momento para hacerlo. Zamora, Lázaro Cárdenas están inconclusas. Sí. Claro que hicimos algo importante como creo yo es haber inaugurado, bueno, no inaugurado, poniendo en funcionamiento el de Mil Cumbres, el sistema de justicia penal allá en Mil Cumbres, que eso ha evitado que se trasladen los internos. Otro, Zaguayo, pues es una obra excelente esa que se hizo. Entonces sí hay cosas buenas. Si tú me dijeras que tus decisiones como juez, como magistrado principalmente han sido imparciales, los fallos han sido los adecuados,
como que no la creería de todo, pero tú me dirás, ¿te arrepientes de una resolución que hayas tenido y que te haya fallado? Y que te digas, no era por ahí el asunto, lo dejé preso o lo dejé libre y no debió haber sido así. Bueno, cuando se es juez de primera instancia, a través de los recursos, pues los señores magistrados resuelven y en las ocasiones que revocan, lee uno las sentencias y sí es cierto, no tomé en consideración esto, debo de tener cuidado, esto y esto. ¿Te pasó a Pero, ti? ¿eh? ¿Te pasó a ti? Sí, sí me ¿En llegó qué a pasar. caso? No recuerdo así ¿Y no exactamente. lo remediaste? No, bueno, ya aprende a uno que buscar en ese punto, ya es eso. Otras veces dice, bueno, el señor magistrado dice eso, pero no es cierto. El señor magistrado es el que está equivocado. De juez, de magistrado es una situación que debe de ser uno muy consciente de la determinación que se tiene para que no se cometan hierros que puedan dar lugar a la concesión del amparo por parte de los tribunales colegiados o jueces de distrito. Y una resolución que hayas tenido y te deje satisfecho, es que digas, esto sí vale la pena. Bueno, hay algunas sentencias que dieron lugar a que uno publicara algunas tesis que, por ejemplo, de que se hablaba yo en alguna ocasión de la solidaridad, del desistimiento cuando hay obligaciones solidarias, que fue presentado a un congreso de tribunales en Monterrey y se aprobó y posteriormente la publicó el Banco Nacional de México para aleccionar a sus abogados. O sea, Ahorita nos platicas ese caso. Estamos en entrevista con el magistrado Héctor Octavio Morales. Y bueno, te estaba pidiendo que nos contaras ese caso extraordinario que deja antecedentes o que resaltan. De manera genérica, ¿nos puedes decir de qué se trató? Lo que sucede es que las obligaciones solidarias donde los dos deudores, el aval y el deudor principal, están obligados al pago del todo. Muchas veces se demandaba a ambos y después por razones que eran del interés del actor se desistía de uno de ellos y se seguía el juicio por lo que veía al otro. Entonces yo en alguna situación en la sala dije, no puede ser esto, porque si están vinculados estrechamente, tiene que seguir la suerte, el desistimiento. Te desistes de uno, implica el desistimiento de los dos. Una cuestión sencilla parece, Pues sí, pero y hasta de lógica. trascendente, sí, pero que no se había puesto en ejecución. Le vuelvo a repetir que tanta relevancia tenía en ese momento que lo publicó el Banco de México como una forma de llamar la atención a su jurídico para que no cometieran ese hierro. Y se publicó en alguna otra revista. Esa es tu estrellita, Sí, de una de tantas. O sí, sea, sí, tuve muchas satisfacciones. hay un tema que parece como vedado. A veces cuando uno es magistrado, o con los que son magistrados, tienen miedo de hablar o evaden diplomática, a veces no diplomáticamente, el tema de la intervención del Ejecutivo del Estado en el Poder Judicial. Se ven por el propio, digamos, la fortaleza, la estructura del Ejecutivo y siempre somete o ha sometido en varios casos al judicial y nunca al revés, porque la fuerza es diferente. Tú viviste periodos como magistrados y luego como magistrado presidente, que ya no, sí pasaba, ya no pasa o sigue pasando. Bueno, efectivamente el Poder Judicial parece que es el patito feo de los tres poderes que Sí, constituyen sí. la democracia, el poder público. Sin embargo, cuando tengo yo más conocimiento del trabajo, sobre todo en la magistratura, en la presidencia, el Ejecutivo no incide en nada. El Ejecutivo ni el Legislativo que recomiende algún asunto en particular de cuestiones de que resuélvase así,
No, y es cierto, la justicia incide mucho en la paz social. Sin justicia no hay Sí. paz social. Entonces, eso es una cuestión que la debe de analizar el propio Poder Judicial. Pero siempre estamos coartados o limitados por la norma jurídica. No podemos salirnos de ese marco de referencia. Tenemos Entonces, que ¿no te actuar tocó a ti de ninguna que el Ejecutivo solicitud. estuviera encima? No, y lo digo con toda la sinceridad que me es posible. Fíjate que yo siempre tengo la duda por qué hay casos de vandalismo, hay casos en el caso, por ejemplo, de los normalistas, el caso del llamado Magisterio Democrático y el caso de organizaciones indígenas, y son cuestiones que están a la vista, como dicen que de facto pues deben ser sancionados, y vemos que no hay impartición de justicia en ese sentido y que se les deja hacer y deshacer. ¿Llegan los casos al Poder Judicial? Muy pocos casos llegan al Poder Judicial. Quiere decir que la Procuración de Justicia, Pudiera ser o que no encuentre elementos suficientes para o que no integrar. quiera políticamente, Pues eso sí, pero a ustedes le llegaban pocos, sí, muy pocos y los resolvemos en la medida que corresponde conforme a la norma jurídica. pero no hay presión ahí de... No, no hay ninguna presión de nadie. Yo siempre, por ejemplo, con el señor fiscal en la presidencia tuve una relación de mucho respeto, mucho respeto y de amistad, claro está, pero de respeto institucional. La pregunta pareciera ser muy simplista, pero hay organizaciones indígenas, sociales, sindicales casi no. Bueno, sí, la propio llamado Magisterio Democrático, que hablan de presos políticos. Es una frase, presos políticos, una composición de dos palabras trillada, es demagogia, porque hablan de presos políticos. ¿Hay presos políticos en Michoacán? Ninguno, simplemente dice, en alguna ocasión alguien me dijo, le dije, yo no soy político, dijo, sí, todos somos políticos. Le dije, lo voy a aceptar, pero realmente el concepto de preso político es aquel que está detenido por su forma de pensar y no por la conducta desplegada. Así es, entendamos eso. Y quienes están detenidos, si bien es cierto que es porque manifiestan eh, sus necesidades o sus deseos, lo hacen extralimitándose y cayendo dentro del marco de un delito, dentro del tipo de un delito penal. O sea, no te sanciono por tu forma de actuar. ¿Se acuerda usted de aquel delito de disolución social? Sí. Ese sí pudiéramos decir que era de tipo político. Pero ahorita actualmente no. Por ejemplo, si el maestro fulano de tal no se le priva de su libertad o se le sujeta, se le vincula a proceso por su forma de pensar, se le sujeta a proceso por los hechos realizados en la expresión de sus ideales o de su forma de pensar, pero no existen presos políticos. Algunos últimamente se ha hablado de ellos, pero no. Más bien politizan ellos la situación. Es decir, quieren como teoría del delito, es preso político. No hay delito, es un preso político. Sí, y el hecho de que usen la palabra preso político para ellos denota y quieren dar a entender a la sociedad que es una injusticia. Sí. Su detención, su encarcelamiento. Que así como esa persona está privada de su libertad por su forma de pensar, cualquiera estaríamos en ese riesgo de ser privados de la libertad por nuestra forma de pensar. Una forma de victimizarse, así lo entendería yo. En la impartición de justicia se dicen que hay presos que cometen delitos menores y están ahí encarcelados, presos, y lo voy a decir, todavía hay leyes que podemos catalogar, o yo voy a usar la palabra, que son reglas, una norma jurídica muy estúpidas como para detener a alguien en lugar de estar en la cárcel, pagar una fianza o hacer trabajo social. Hay todavía ese tipo de norma que dices, pues no puede ser. Bueno, y ahorita la mayoría de los delitos desde el punto de vista constitucional, la propia Constitución lo marca, son pocos los delitos que requieren de la medida de prisión preventiva. Pero ¿cuál sería uno? Porque vemos que dicen, hay indígenas que están injustamente encarcelados,
por una cuestión de ahí de... Bueno, es que a veces no es el monto, sino el hecho cometido, el robo calificado. Si usted entra a una casa y sustrae una taza, pues es robo calificado. Y el robo calificado tendría que tener prisión preventiva. Vamos a un corte y regresamos. Y Sí, cómo ahorita no. estamos en entrevista con el magistrado Héctor Octavio Morales. Me ibas a responder. Bueno, es que debemos de considerar que hay prisión preventiva oficiosa y otra no oficiosa, que es a pedimento de la Fiscalía. En esta última es donde el juez debe de asumir una cuestión sensible, de ver la peligrosidad de la persona, el riesgo en que se colocaría la sociedad, la necesidad de que ese individuo, esa persona, estuviera privado de su libertad. Otras sí son por mandato legal, por mandato de la Constitución, el homicidio, el Y no feminicidio. hay lugar a dudas ahí. O sea, No, lo tienes que aplicar y ya. no hay forma de decirle, bueno, a él no se lo aplico, tiene que aplicarse. Y la interpretación, por ser gente humilde, porque lo hizo por una... ¿Eso vale chetos? No, eso es de tomarse en consideración al momento de graduar, establecer el grado de culpabilidad de la persona, donde se hace un análisis de todas las condiciones que rodearon la comisión del delito. Es en el momento de imponer la sanción correspondiente. ¿Hay casos de presos que están ahí de manera injusta? Bueno, yo creo que sí, porque si no, no habría sentencias absolutorias. Porque no podemos partir de que toda persona que está privada de su libertad pues es responsable. Al contrario, la presunción de inocencia. Se presume inocente hasta que en la audiencia de juicio no se determina su responsabilidad, su culpabilidad. Regresemos lo que hablamos al principio sobre qué es un retiro forzado. A ti te dieron ese calificativo, bueno, Sí, que tú te retiras de manera forzada por cumplir 70 años. sí, así es. ¿Eso qué implica? Bueno, cuando antiguamente había los llamados magistrados vitalicios, que se agotan precisamente con el antropólogo Lázaro Cárdenas. Esos magistrados vitalicios se podían retirar voluntariamente, seguirían recibiendo sus emolumentos como magistrados. Es el retiro voluntario. Y quienes no estamos bajo esa regla constitucional, al cumplir los 70 años, nos retiran. Yo creo que percibe la Constitución, el constituyente del Estado consideró que después de los 70 años tenemos ciertas dificultades para realizar nuestro trabajo, y lo digo sinceramente, ¿no? Tanto física como mentalmente. Entonces es un retiro forzoso que también tenemos el derecho al haber de retiro, que se nos paga 5 años disminuyéndolo, y el fondo de ahorro que tenemos, que se crea en el Poder Judicial un fondo de ahorro. Coloquialmente te vas hinchado de los No, bolsillos. no como quisiera, la verdad, pero para tener una vejez tranquila sí es. No puedo decir que no. ¿Son privilegiados los magistrados? Bueno, no tan privilegiados, porque pues ya ahorita ya son 10 años que se está sin recibir mayor incremento en los salarios, ¿eh? Es el poder que se ha sujetado a las reglas constitucionales de no percibir más dinero que el señor gobernador. A ver, dime qué vas a hacer. ¿Te retiras forzadamente? Tú de tu gana ya nos dijiste, si hubieras querido seguir. ¿Qué vas a hacer? O sea, de repente estás en la nada, me imagino. Entré a la calidad de desempleado. No, pienso yo que encontrar el medio suficiente para seguir obligándome a estudiar y poderle servir a los jóvenes que inician o a algunas otras personas en asesorar los negocios. Simplemente ya no tendrá carácter para andar litigando en los juzgados, simplemente la asesoría, y dedicarme a la academia en la medida que fuera posible. En la ciudad de Zamora hay 5 universidades, 5 facultades de Derecho, que tendría yo alguna ¿Algún posibilidad espacio? de espacios. ¿Qué añoras del Poder Judicial en estas 24 horas que tienes del retiro?
Bueno, ¿Añoras? perdón. ¿Qué añoras? Bueno, simplemente la disciplina de llegar temprano, el saber que va a hacer uno algo en aras de servirle a la sociedad. Es algo que sí nos involucraron en la universidad, de ser de servicio, servir a la sociedad. Y el hecho de que uno en tiempo, en los términos legales, dicte una sentencia de acuerdo con la norma jurídica es satisfactorio y de muy buen agrado. No se extraña poder porque realmente en el Poder Judicial no hay poder. No tenemos poder. Si usted lo ve, somos una gente opacada. No es como el señor del legislativo que hasta luego, buenas tardes, nosotros somos más, más de casa. Entonces no hay poder. A ver, te levantas, ya no te levantas a la misma hora. Hoy sí para arreglar Y mi jubilación. tienes hijos, ¿verdad? Sí, Nietos ya, nietos. bisnietos todavía no. A ver, ya está en vías de... ¿Sí? Sí, ya me hicieron. ¿Y qué es lo qué haces con ellos? ¿Cómo es tu vida, un día de tu vida familiar? Pero creo que no la has tenido. O No, yo creo que no has tenido un día familiar, y creo que, o cómo ya lo vas a ver, porque 50 años estar metido ahí. sí, yo tengo nietecitos que los fines de semana los disfruto mucho y que ellos me buscan mucho, que me quiero quedar con mi abuelo, se van a dormir conmigo y muy a gusto. El nieto más chiquito ese me cansa demasiado, pero pues sí tengo ya la intención de también dedicar tiempo a eso. Hay magistrados que se jubilan y se quiebran, literal, Sí, y rompen esquemas de vida de los demás y a veces no les resulta una vida satisfactoria. Lo voy a decir de esta manera. Conozco 3 casos donde la esposa, los hijos estaban acostumbrados que el magistrado, antes de su retiro, era trabajo, trabajo, trabajo. Luego ya lo tienen en casa, ya no saben qué hacer con él o él no sabe qué hacer con ellos, porque toda una vida han estado separados sí. y de repente juntos, y en esos 3 casos, 2 me platicaron que ya no se aguantaban. Este, Sí, es muy complicado, ¿no? yo tengo aproximadamente como 11 años fuera de la casa, que voy los fines de semana, y el día del retiro, que fue el día viernes, el día 29 de abril, 2 compañeros magistrados, bueno, entonces compañeros magistrados se acercaron con mi señora esposa y le dijeron que me tuviera paciencia, que no me corriera, ¿verdad? Porque sí es cierto, ella ya está acostumbrada a su ritmo de vida, entonces llega uno y pues levántate porque hay que hacer el aseo de la recámara, hazte para allá, no me estés, ¿verdad? Es entendible, pero yo creo que debemos de ejercer madurez y saber sobrellevar esas ¿Tú cuestiones. nunca pensaste viajar después ya de jubilado? Sí, sí, también he pensado en viajar. Creo que mi señora y yo estamos en condiciones de todavía conocer algo. Me dicen que hay 2 cosas, pero antes, ¿qué te gustaría conocer? A mí me gustaría mucho conocer, por ejemplo, lugares muy, ¿cómo llamarle? Naturales, Belice, cosas así. Las grandes ciudades como que no me No te llama llaman. la atención. No, A veces me dicen que no haga este tipo de preguntas que te voy a hacer. La primera es, que ¿sientes que estás en el preludio de la muerte? no. ¿Cuántos años te ves todavía ¿Con condición? en condiciones antes de ese preludio que hablo? Yo no, yo considero sinceramente que en la condición que en este momento estoy, yo me veo en 10 años todavía con condición. Yo practico mucho deporte. Yo tengo 64, me veo como para el 71 que voy a chupar faros. Entonces, cada quien ve Sí, sí, por sus condiciones, ¿no? sí, sí, yo las condiciones. Yo espero tener fortaleza para superar esta calidad de desempleado, ¿no? De cambiar mi ritmo de vida, pero ocuparme de mi persona. Es más, ocuparme con más cuidado de lo que me vine ocupando. La otra pregunta que me dicen que no la haga tan a bote pronto es, ¿qué te gustaría que dijera tu lápida? Aquí ya sé, Héctor Octavio Morales, ¿quién
Buscó tanto la perfección que día a día se fue separando de ella. Un señor magistrado me dijo, cuando le dije esto, me dijo, bueno, ¿usted le pagan por dictar sentencias o por hacer poemas? Fíjate que la cuestión de, ¿has pensado alrededor sobre la muerte? No, ¿No has pensado cómo será tu final, tu... no, yo lo que, pues como todos decíamos, es la muerte del justo, dicen, ¿no? El de dormir y no despertar. Pero pues ese no está en nosotros, sino en la salud y quienes tienen creencias, pues en la cuestión de la fe, ¿no? Bueno, pues llegamos al final, magistrado Héctor Octavio Morales, te agradecemos y esperemos que tengas esa vida de jubilado lo más placentera posible. ¿Y cuál sería tu última frase de la entrevista sobre este punto, sobre tu existencia? ¿Cómo la resumirías en una frase? En buena fe. Bien, agradecemos su presencia, su escucha, que nos haya visto. Muchas gracias.